Para ese momento, hermanos, el Señor ha llevado a Pedro hasta Cesarea, una ciudad al norte, y está él en la casa de un fulano llamado Cornelio, alguien a quien nunca jamás había visto. De hecho, Pedro estaba en Jope, ¿sí? Él estaba en otra ciudad y Cornelio estaba, mejor dicho, desde donde estaba Pedro hasta Jope eran 50 kilómetros, ¿sí? A pie. Y el Señor le está indicando que vaya hasta allá, a la casa de de alguien que pues él no ha conocido personalmente. ¿Quién es Cornelio? Versículo 2 tenemos una breve información. Nos dice que era un hombre piadoso, temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia. Dice, ayudaba con mucho dinero al pueblo y siempre oraba a Dios. Este Cornelio era un oficial romano, pero él temía al Dios de Israel, algo bastante inusual. Pero conste, ¿no? Él temía junto a su familia. O sea, no solamente era que Cornelio fuera piadoso, sino todo su hogar, algo muy especial. A propósito, hermanos, como un paréntesis, eso es un ejemplo, ¿no? De algo irónico. Muchas veces hay hogares de inconversos que viven una vida mejor que muchos cristianos. Y aquí hay un ejemplo. Ese Cornelio, que es hombre temeroso de oración con su familia, pero que no conoce a Cristo, no conoce la salvación en realidad, no es salvo, no conoce a Dios, pero lleva una vida de rectitud mejor que muchos de esos judíos que aseguraban ser parte de esa promesa. Entonces dense cuenta, ¿no? Qué triste realidad que hay gente inconversa que lleva una vida más justa que muchos creyentes. Dios nos guarde de ese pésimo testimonio. Y dense cuenta que este ejemplo no solamente es privado, hogar, en familia. La piedad se debe vivir no solamente que usted se considera a sí mismo recto, porque entonces caería en lo mismo del inconverso que se cree bueno. No, la vida de piedad se debe reflejar en la familia. Y otro detalle que también no hay que olvidar, en la descripción que se da de Cornelio, en el versículo 2 dice que ayudaba con mucho dinero a la causa judía. Otro reflejo de la piedad es la generosidad. Entonces un creyente que pues asegura ser piadoso y le cuesta mucho dar, debe también examinarse y cuestionarse a sí mismo. Estaré enseñando esta enseñanza en 2 puntos. Primer punto, estaremos abarcando versículos 27 al 38, aprovechando las puertas abiertas. Y el punto 2 estaremos abarcando del 39 al 48, la centralidad de la gracia. ¿Listos? Comencemos. Primer punto, aprovechando las puertas abiertas. Leamos versículos 25-26. Bueno, ya los leímos. Dimos el recibimiento, ya por fin Pedro llegó, después de unos días caminando, 50 kilómetros. Cornelio lo recibe y le intenta rendir homenaje, ¿no? Algo que el apóstol no puede aceptar. Prácticamente le está diciendo, yo solamente soy un hombre, no tienes por qué arrodillarte ante mí, ¿sí? Bueno, a propósito de nuestro tema acerca del evangelismo, un tema que considero muy vital para todas nuestras iglesias locales, lo necesitamos en este nuevo año, ¿cierto que sí? Y de aquí en adelante, hasta que Cristo vuelva. No podemos olvidar al momento de evangelizar nuestra posición como seres humanos, ¿sí? Somos seres humanos redimidos, amén, pero todavía seres humanos. Todavía luchamos con nuestra propia carne. ¿Saben? A propósito de esa enseñanza que vamos a hablar de llevar el evangelio de la gracia con gracia, tenemos que reconocer nuestra posición, hermanos. Todavía tenemos luchas y muchas veces nos acercamos al inconverso como con una especie de superioridad moral, una especie de superioridad intelectual, como pues es cierto, estamos en una posición beneficiada por la gracia, pero es por la gracia,
¿sí? Entonces dense cuenta, Cornelio, que no conoce la gracia y conoce a alguien que tiene la gracia, quiere rendirle un homenaje, una pleitesía de corazón, es algo sincero. Pero el que conoce la gracia no puede aceptar eso. Volvemos a insistir, porque nuestro propósito será rendir gloria solo a Dios, nada para nosotros, ¿sí? Fuimos justificados, estamos progresando en santidad, pero seamos francos, no somos esencialmente mejores que las personas a las que les estamos hablando. No se nos olvide, ¿sí? Hemos sido redimidos, gloria al Señor, pero esencialmente somos los mismos seres humanos caídos que ellos. Acercarnos a una persona con una actitud arrogante, a una persona que necesita salvación, pero acercarnos a ella con arrogancia, ¿qué va a hacer para ellos? ¿Qué va a significar? Los va a espantar. Los va a espantar, los va a poner a la defensiva. No nos van a escuchar con gusto. Cuando el Hijo de Dios debe caracterizarse por sencillez, por humildad, sobriedad, pero si nos acercamos petulantes como los sabedores de toda la sapiencia, únicos, hermanos, puede ser contraproducente. El Señor nos guarde. Pedro pudo haber actuado así, con razón es el líder de los 12, pero no puede aceptarlo, ¿sí? Es más, si nos comportamos así, estamos mostrando que no tenemos amor cristiano. Verso 27. Mientras hablaba con él, Pedro entró y se encontró con que ya se habían reunido muchas personas. Lo estaban esperando, una reunión sorpresa. Y dense cuenta, Pedro no se intimidó ante la reunión de personas que lo estaban esperando. Al contrario, como estamos viendo en este primer punto, aprovechando las puertas abiertas, ¿sí? Se dio cuenta que el Señor había provisto una puerta para compartir el Evangelio. ¿Usted sabía que cuando la Biblia habla de puertas abiertas, generalmente es una expresión que se refiere a oportunidades de evangelismo? ¿Y usted sabía que en el tiempo contemporáneo se habla de puertas abiertas, pero es para hablar de otras cosas? Las puertas abiertas bíblicas, por ejemplo, cuando usted ve en Hechos ese lenguaje, o en Corintios, Tesalonicenses, es un lenguaje que refiere a oportunidades para compartir el Evangelio. ¿Cuántas puertas abiertas tenemos, hermanos? ¿Cuántas oportunidades el Señor proveerá para aprovecharlas? Y sabe, Pedro lo manda a llamar, él por fin llega y se encuentra con que la gente está reunida. ¿Quiénes eran? La familia de Cornelio, amigos de Cornelio, ¿sí? Él no se intimida, como no, pues Dios me dijo fue que, o yo había entendido que era un hombre, ¿sí? Y entró tímido y al fin no habló. No, hermanos, hay que aprovechar las oportunidades para compartir el Evangelio. Acabamos de salir de unas festividades que tristemente muchos neoevangélicos aprovechan para sacar el pretexto de evangelizar, pero es mentira. Muchas veces ocurre que utilizan esas fiestas para mezclarse y vivir su vida, que se sienten frustrados, entonces todo el año infelices y por fin en diciembre van a ser felices viviendo igual que el mundo. Y no aprovechan las festividades para lo que realmente ellos dicen, que es para hablar de Cristo. O sea, a lo que voy es que si somos creyentes, pues vamos a estar con nuestros familiares, pero es porque vamos a aprovechar una puerta abierta, una oportunidad que puede ser única. Cualquier oportunidad puede aprovecharse, hermano. Hasta, por ejemplo, un viaje en un bus, en la misma universidad, mejor dicho, siempre tenemos puertas disponibles de parte de Dios para testificar. Y ¿saben? Esto le aplica también al tímido, al introvertido, al nervioso. Porque el tímido, el nervioso y el introvertido están obligados en la gran comisión, igual que el extrovertido y el que se le facilita hablar en público. No hay excepciones, no hay acepción de personas,
¿sí? Entonces debemos aprovechar esas oportunidades, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, si vamos a aprovecharlas, tenemos que hacerlo con gracia, porque, a ver, miren el 28, miren lo primero que dice Pedro. Entonces les digo, ustedes saben que para un judío es muy repugnante juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha hecho ver que no puedo llamar a nadie gente común e impura. Ahora miren el 34. Entonces Pedro comenzó a hablar y dijo, en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas. Hermano, la primera cosa que debemos tener presente al momento de tener enfrente una puerta abierta o de compartir el evangelio a una sola persona va a implicar renunciar a escrúpulos personales. ¿Se acuerdan que Pedro había dicho, yo nunca he comido nada inmundo? En el capítulo anterior. En esa oportunidad, ahora que dice, yo nunca me he juntado con gente inmunda. Es verdad que vamos a aprovechar las puertas abiertas, ¿sí? A aprovechar las puertas abiertas para hablar el evangelio. Eso va a significar que a veces vamos a estar junto a personas que moralmente puede ser chocante su forma de vivir para nosotros. Personas cuyo estilo de vida no agrada al Señor. Pero la puerta abierta es precisamente para salvar a la gente de esa condición, ¿sí? Si nos acercamos con ese escrúpulo, pues no vamos a aprovechar las puertas abiertas que el Señor nos está proveyendo. Entonces, no es que ese de allá están en unión libre. Sí, están en pecado, si se mueren van a ir al infierno porque los fornicarios no heredarán el reino de los cielos, ¿cierto? Pero si es una puerta abierta, vamos a hablarle las palabras para que se arrepientan, ¿cierto? Ese es el evangelio. Entonces le mostramos la condición de vida que tienen, ¿sí? Y el Espíritu Santo se encargará de infundirles la tristeza que los lleva a reconocer su condición y los lleve a reconocer al Señor Jesús como su Redentor. Bien, tenemos que renunciar y abandonar cualquier clase de elitismo. No sé cuál sea su trasfondo socioeconómico, su formación académica. Cuando tenemos puertas abiertas, esas cosas, hermanos, tenemos que quitárnoslas y ponerlas por allá. Y entrar y recordar que somos iguales que todos los demás, ¿sí? Iguales que todos los demás. Yo también soy hombre, dice Pedro. Bien, debemos abandonar todo tipo de sectarismo denominacional. Nosotros somos bautistas reformados y no nos juntamos con tal denominación que ha hecho mucho estrago a la iglesia histórica. Pues puede ser cierto, pero son personas también, ¿sí? ¿Qué tal a través de un testimonio la persona quede inquieta a estudiar más? ¿Qué tal a través de un testimonio la persona se dé cuenta que su manera de ver y de interpretar las escrituras había estado errónea? O se da cuenta que entre nosotros hay amigos, hay hermanos, y no nos vean con recelo como si fuéramos enemigos o una secta extraña, algo así. Porque seamos sinceros, la Reforma tiene pues sus años ya en Colombia, pero ha sido todavía incipiente. Todavía es incipiente, la gente todavía escucha Reformada y piensa que es algo nuevo, cuando es todo lo contrario, los nuevos son ellos. Pero hermanos, tenemos que aprovechar las puertas abiertas. No nos podemos robar el privilegio de ser instrumentos de gracia y de amor. Entonces, yo pensaba que no podía juntarme con gente inmunda, o sea, ¿sí? Pero Dios me enseñó que Él no hace excepción de personas. ¿Usted ha entendido eso, hermano? ¿De verdad lo ha entendido? Es que no me acerco a tal persona porque de pronto me parece que huele feo. O no me acerco a tal persona porque es que creo que no sabe hablar y yo como que no le entiendo. No, hermanos. La humildad y el amor del Evangelio nos recuerda que somos iguales en esencia. En esencia somos iguales. Bien. Y a ver, cuando estamos viviendo esta humildad del Evangelio,
va a encontrarse con usted con experiencias interesantes, ¿saben? Esta mañana les compartía que en la iglesia local hacemos esas actividades evangelísticas mensualmente. Y nos hemos encontrado con todo tipo de gente, literalmente con todo tipo de gente. Hemos encontrado incluso masones, testigos, mormones, etcétera. Gente con sus formas de vivir peculiares, pero todos ellos necesitan el evangelio. Yo no puedo juntarme con personas impuras. Nos hacemos a un lado y seguimos de largo, y se condenó esa alma porque quizás esa era la última oportunidad que tenía. No va a ser contado como le dijeron a Ezequiel en alguna oportunidad, porque por decreto no le llegó el medio a él, ¿sí? Pero vamos a aprovechar las oportunidades, hermanos, ¿sí? Podemos tener enfrente a individuos drogadictos, ladrones, promiscuos, gente de sectas. Pues bien, vamos a 1 Corintios 1. Y aquí tenemos un bello recordatorio que a propósito ya fue citado en una enseñanza anterior. 1:26. Consideren, hermanos, todos, acá, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hacemos bien en recordar de dónde nos sacó el Señor, hermanos. Imagínense, Pedro no se juntaba con gente inmunda, y él era un pescador galileo. En fin, Señor nos ayude y nos guarde de ese tipo de orgullos superficiales, vanos, tontos, que no tienen ningún peso real, hermanos. No, Dios nos ayude. Que aprovechemos las puertas abiertas que su providencia nos permite. Segundo punto, hablemos de la centralidad de la gracia. Versículo 36. Sí, Hechos 10:36. Seguimos con el texto principal. Dice: Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, y en él les anunció las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Dense cuenta, cuando Pedro comenzó la enseñanza, o sea, ya él empezó a compartirles el evangelio a esas personas que estaban ahí reunidas. Tengamos presente que las dos primeras audiencias eran netamente judías, y esta es la primera vez que se les está hablando a gente no judía, ¿sí? Es una nueva experiencia para Pedro en este instante, como lo será para nosotros cuando aprovechemos las puertas abiertas. Pero será un gran honor, hermanos. Y cuando empieza a hablar del evangelio, empieza a contar el ministerio terrenal de Jesucristo como enviado de Dios. Dice que el Señor predicó un mensaje de paz. Un mensaje de paz. Dense cuenta en dónde está la paz, ¿no? Le está hablando a gente no judía y habla un mensaje de paz porque él está entendiendo esto. Miren el final de 36. Dice que el Señor es ¿qué? Jesucristo es Señor de ¿quiénes? De todos, no solo de los judíos. Algo que él tenía que digerir todavía, ¿sí? Israel, siempre con sus ansias de nacionalismo exclusivista, que no se juntaba para no quedar inmundo con los gentiles. Ahora entiende Pedro: no, mi Señor es Señor de todos. Por eso habla de paz. Pedro estaba comprendiendo que Jesús es el Rey de todas las naciones y no solo sobre Israel. Ese es nuestro Rey, que reina ya. Y no reina en un sitio particular en Jerusalén terrenal, sino en la Jerusalén de arriba, que es madre de todos nosotros, como escrito está. Si en el primer discurso
Pedro se centró en el arrepentimiento. En el segundo discurso, ¿en qué fue que se centró? En la fe. Miren que ese tercero se está enfocando en la gracia del Evangelio. ¿Sí? La gracia del Evangelio. Leamos Efesios 2:11. Efesios 2:11 hasta el 18. Bueno, si quieren tenganlo allí, es un texto extenso. Ya ustedes lo conocen, ahí prácticamente está diciendo que de ambos pueblos hizo uno solo, rompió la separación que había, ya no hay ni judíos ni gentiles, hay un solo pueblo, porque Cristo es nuestra paz. ¿Sí? Y sencillamente ese es el evangelio que predicamos acá. Bien, y es el evangelio que está predicando Pedro. Bien, volvamos al texto de Hechos. El mensaje que Pedro predica no tiene nada que ver con méritos humanos, nada que ver por los méritos, como ya dijimos, ni por parte del que predica y mucho menos del que está escuchando. No hay méritos de nadie, solo Dios es justo y ha condescendido en darnos las buenas nuevas de paz que antes nos eran lejanas y extrañas. Y volvamos a Hechos 10, 37, dice: ustedes bien saben, después del bautismo que predicó Juan, este mensaje se divulgó por toda Judea a partir de Galilea. Este evangelio de la gracia ha corrido por todo el mundo, desde Judea. Ahora leemos el 38. Ese mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y que él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Sí? Dense cuenta, les está hablando el evangelio a gente gentil, y su principal narración, ¿cuál fue? ¿Cómo fue ungido Jesús de Nazaret con el Espíritu de Dios y con poder? Lo que decíamos, el evangelio de la vida, la muerte y la resurrección, él comienza hablándoles de la vida, por si quizás no hubiesen escuchado más a fondo. Bueno, de todas formas ya habían oído la fama del Señor, porque acuérdense que se había extendido más allá del país, pero está haciendo un poco más personal esto. Entonces tiene que contar cómo anduvo una vida perfecta de rectitud, ¿sí? La vida impecable del Señor Jesús, y dice que hacía el bien a los que el diablo atormentaba. Bueno, esa es la vida del Señor. Versículo 39. Luego viene el segundo elemento que hemos visto, la muerte. Versículo 39, nosotros somos testigos, otra vez, de todo lo que Jesús hizo en Judea y en Jerusalén, pero lo mataron colgándolo en un madero. Vida, muerte. Aquí vemos Pedro hablaba como un testigo directo de todas estas cosas, incluso de la muerte de Jesús por crucifixión. Lo mismo, hermanos, se nos permitió una puerta abierta. Es la oportunidad ¿de qué? Hablar del único justo, el único santo, Jesús. ¿Y hablar de qué? Su muerte, su muerte. Nosotros merecíamos morir, pero Él murió en nuestro lugar. Versículo 40, y como siempre dice, sin embargo, Dios lo resucitó al tercer día y permitió que muchos lo vieran. Tercer elemento imprescindible, la resurrección. Otra vez, una y otra vez, ¿no? Ese es el evangelio. Aquí Pedro no contó la vez que el Señor le dijo, tira la red, y se multiplicó. No. Aquí Pedro no contó la vez que pescó y le sacó una moneda a un pez de la boca. No, aquí el centro es Cristo. ¿Eso lo puede contar? Sí, después. Primero, Cristo. No nos desenfoquemos al momento de tener una puerta abierta. Bien, verso 41. No lo vio todo el pueblo, al Señor Jesús resucitado, sino solo aquellos testigos que Dios había elegido de antemano. Otra vez la elección incondicional, no está en esto. Es decir, nosotros, los que comimos y bebimos con Él, después de que Él resucitó de entre los muertos. Entonces el apóstol Pedro cuenta que muchos vieron al Señor resucitado, incluso
comieron y bebieron con él. O sea, no fue una alucinación. No fue como si se hubieran puesto de acuerdo para... No. Anote ese texto. O no, vayamos a este. 1 Corintios 15. Ahí vemos otra vez el Evangelio resumido. 1 Corintios 15. Leámoslo desde el 2. A propósito de este tema. Corintios 15, 2 dice: por medio de este evangelio ustedes serán salvados, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. ¿Qué les ha predicado? ¿Qué es lo que debemos retener hasta el final? Dice: primero, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día, que se apareció a Pedro, Cefas, Pedro, luego a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales aún viven muchos y otros ya han muerto. Luego se apareció a Santiago, después a todos los apóstoles, y por último se me apareció a mí, dice Pablo, a mí que soy como un niño nacido fuera de tiempo. ¿A cuántos se les apareció el Señor Jesús resucitado? Más de 500 hermanos. No es una alucinación. Eso lo está contando Pedro a la gente. La resurrección es pieza clave del cristianismo. Sin resurrección no hay nada, hermano. Y la resurrección es tema esencial. Sí, es la realidad, es el sello final de parte de Dios. Versículo, volvamos a Hechos 10. 42. Cuando el Señor estuvo resucitado entre ellos, ¿qué dice Pedro? 42. Él mismo nos mandó a predicar al pueblo y a dar testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de los vivos y de los muertos. No solamente hubo muchos testigos de su resurrección, todos esos discípulos, más de 500, fueron comisionados a predicar al pueblo esto. Y miren que esto ha seguido, o sea, se ha multiplicado. Cuando propagamos el Evangelio, esas personas tienen el deber de volverlo a propagar. Y así sucesivamente. Sin hacer una red de 12, ¿no? Propagar el Evangelio, ¿sí? Testificar que Dios ha nombrado a Jesucristo como juez de vivos y muertos. En alguna ocasión de compartir el Evangelio a un fulano, él decía: ¿cómo usted va a decir que Jesucristo juzga? Jesucristo no vino a juzgarle, él habló de amor. No creo que alguien que habla de amor lo maten con tanta hazaña, ¿no? Por algo humanamente hablando tuvo que haber provocado, ¿cierto? Bueno, no, señores, Jesucristo ama, pero es juez de vivos y muertos. Dios Padre le delegó al Hijo el juicio final. Ese día, en el juicio del trono blanco, para nosotros será un tribunal de Cristo, que estaremos a su derecha, y para los reprobados estarán a su izquierda ante un excelso trono blanco que no podrán ni a levantar sus rostros. Pero el que va a estar en ese trono es Cristo. El tribunal de Cristo, juicio, el único juicio que hay. Bien, de vivos y muertos, todos estarán de pie ante Él. A uno les va a decir: benditos de mi Padre, vengan. Y a otro les va a decir: malditos fuera, junto con Satanás y sus ángeles. ¿Sí? Eso es el Evangelio. Entonces dense cuenta, hablar del Evangelio incluye mostrar al Señor Jesús no solamente que Él va a regresar, sino también que Él es juez de vivos y muertos. No se nos olvide ese detalle, hermano. ¿Sí? Vivos y muertos, otra cosa que estaba Pedro aprendiendo. Ahorita dijo que Él era Señor de todos, ¿no? El Señor Jesús. Y ahora entiende que es juez de vivos y muertos. O sea, definitivamente, tanto de judíos
como de no judíos. Aquí entre nos hay un detalle peculiar de este último discurso de Pedro. Es el único discurso en el que Pedro no cita las escrituras textualmente. ¿Sí? En las otras veces, ¿se acuerdan? Citó Salmos, Deuteronomio, Profetas, hasta Joel citó y otros pasajes. Esta vez no cita porque, dése cuenta, es prácticamente algo que le llegó de sorpresa, una puerta, ¿sí? O sea, no tenía la prédica preparada. Son gente que probablemente nunca había leído el Antiguo Testamento, entonces no fue necesario hacer una especie de recorrido exegético. No fue necesario, porque habló el centro del Evangelio. Insisto, en alguna oportunidad les compartí en la primera parte, creo, no necesariamente hay que decir en Hechos 10:45 tal cosa, no es necesario. Si usted no tiene la Biblia a la mano, hable el Evangelio, es lo que hemos estado hablando: vida, muerte y resurrección. Hablar de que Cristo reina, juez de vivos y muertos, de la necesidad de arrepentimiento, de la fe, de la conversión, de la gracia. Ese es el Evangelio, ¿sí? Entonces Pedro no cita las escrituras como en las predicaciones anteriores, pero sí se refiere a los profetas. Verso 43. No los cita, pero alude a ellos, como usted y yo debemos hacer. Dice: acerca de él dicen los profetas que todos los que crean en su nombre recibirán el perdón de sus pecados. ¿Sí? Sin necesidad de un texto particular, aludió a ellos. Usted puede hacerlo. En la Biblia dice tal cosa, en los profetas tal cosa, en la ley tal cosa. Adelante, hermano, háblelo. Es que no yo soy más malo para memorizar. Pues así tiene que aprender. Así va a aprender, diciendo por lo menos esto. En los profetas dice, y así luego usted por curiosidad va a decir: ¿cuál era? Ay, vean, lo dijo fue Amós. La próxima usted va a decir: en Amós dice. Porque, hermanos, seamos sinceros, la única manera de aprender a evangelizar es evangelizando. Tenemos que salir, hablar la palabra, evangelizar, ¿sí? Y así poco a poco el Señor nos va moldeando para ser cada vez mejores en cuanto a la manera como lo hacemos. Una vez usted va a ser tímido, le va a temblar hasta las manos, la boca, no conoce a ese fulano, va a quedar hasta con pena. No importa, porque la gloria no es para usted, mejor, más gloria para Cristo. ¿Sí? Entonces, dense cuenta cuál es el centro. El 43 alude a las escrituras para decir que la salvación es para todos los que creen. Obras, no. Fe, ¿en quién? ¿Alguien más? No, ¿quién? El nombre de Jesús. Y al creer en el nombre de Jesús, ¿qué hay? Perdón de pecados. ¿Sí? Pedro entiende: pecados, los judíos y los no judíos igualmente pecadores. Entonces ese perdón se encuentra solamente en el Señor Jesús. Versículo 44. Mientras Pedro les hablaba así, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo escuchaban. ¡Wow! El texto da a entender que Pedro no iba ni por la mitad de la prédica. O sea, prácticamente le tocó parar, porque el Espíritu Santo vino sobre esas personas. Eso es un shock. Un shock. Claro, porque ¿qué había dicho cuando recién entró? Lo primero que dice es que gente inmunda, no puedo llamar a nadie inmundo. O sea, como diciéndose a sí mismo: tengo que renunciar a esos escrúpulos judaizantes, ¿sí? Y ahora, más encima de que Dios lo manda a una casa de gentiles, de que el Espíritu Santo viene sobre gentiles. ¿Él qué puede decir, hermano? ¿Quién puede impedir? No es que no ha hecho el curso, tal cosa. No, es que no ha estudiado la institución de Calvino. No se sabe las doctrinas de la gracia. No, el Señor actúa de esa manera, hermano. ¿Sí? Versículo 45 dice: los judíos circuncidados que habían acompañado a Pedro, porque Pedro no iba solo, estaban atónitos de que también los no judíos recibían el don del Espíritu. Menos mal Pedro llevó testigo, hermano. Si no, no le creen. Literal. Miren 11:15. Cuando apenas Pedro regresó a Jerusalén, fue lo primero que le sacaron en cara los judaizantes. ¿Usted qué hacía reunido con gentiles? Usted no se puede mezclar con ellos. Y entonces Pedro contó toda la historia. Y mira lo que dice en el 15. Apenas había comenzado a hablar cuando el Espíritu Santo se manifestó sobre ellos,
como al principio se manifestó en nosotros. Ya esas diferencias no las había más. No más diferencias entre judíos y no judíos. Se acabó. No hay más eso. ¿Sí? Volvamos al texto de nosotros, el 10, verso 47. Entonces Pedro dijo: ¿hay algún impedimento para que no sean bautizadas en agua esas personas que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Ahora miremos 11 y 17. Pues si Dios les concedió a ellos el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? A ver. Volvamos otra vez. 10:48. Mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Ya explicamos qué se refiere a eso. No es que haya sido solamente en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara con ellos algunos días más. ¿Sí? Pedro estuvo con ellos algunos días más, no solamente fue ese día. Quizás ahí sí les profundizó más en la doctrina, los puso en contacto con la iglesia más cercana, seguramente, la iglesia actual así. ¿Sí? Ahora leamos 11:18. Al oír esto, ellos se callaron, los judaizantes, ¿no? Y glorificaron a Dios. Decían: así que también Dios les ha concedido a los no judíos la oportunidad de arrepentirse para que tengan vida. Oh. ¿El arrepentimiento es un don? Escrito está. Es un don. Igual que la fe. Es como la otra cara de la misma moneda, ¿no? Son siameses. El arrepentimiento es un don de Dios que no toma en cuenta el origen de nadie. El Señor lo derrama como le parece. Y sepan algo. Al comienzo dijimos, Cornelio tenía una vida recta con su familia, pero necesitaba a Cristo. ¿Usted conoce así gente que tiene una vida recta mejor que muchos cristianos? Él necesita a Cristo. Los cristianos que viven en desorden como Corintios ya tienen a Cristo por lo menos. Pero el moralista que se cree bueno y que tiene una vida recta mejor que muchos cristianos no tiene a Cristo. ¿Se dan cuenta? Hasta el más moral de los hombres necesita a Cristo. Y todos los que hemos sido llamados a Cristo, lo hemos sido por gracia. El más moral de todos necesita gracia porque está perdido en sus pecados. El más vil necesita gracia porque está perdido en sus pecados. Esencialmente lo mismo. Esa es la centralidad de la gracia. No hay caminos diferentes. No, para usted que es como mejor persona, haga esto y esto. Usted que es bien malo, haga esto, otro y esto y esto y esto. No, el mismo camino. Usted es israelita, usted es colombiano, el mismo camino. No hay más diferencias. No las hay. Todos los que hemos venido a Cristo hemos sido acercados a Él por la predicación del Evangelio. Así que aprovechemos las puertas abiertas de gente que todavía necesita a Cristo. ¿Sí? ¿Cuántas puertas hemos perdido, hermanos? Qué triste. Qué triste. Pero sepan algo, usted no es imprescindible, yo tampoco. Si a usted y a mí no nos dio la gana aprovechar esa puerta, el Señor enviará otro hijo suyo que sí sea obediente. Pero qué privilegio será que me use a mí. A usted, hermano, ¿no le parece? Con nervios y nervios, adelante, el Señor está con nosotros. Todo lo que ha sabido usar la palabra es la oportunidad de compartirlo. Háblelo, dígalo. No necesita usted ser un oficial de la iglesia local, ¿no? Si conoce el Evangelio, ya tiene lo necesario para hablar del Evangelio. Háblelo, le toca. ¿Sí? Recientemente escuché un comentario de Paul Washer, un varón muy respetado y honrado por nosotros. Él contaba la vida de un creyente que era muy buen cristiano, un hombre piadoso, mejor dicho, irreprensible, literalmente irreprensible. Murió.
Murió sin predicarle el evangelio a nadie. Y Watcher, bueno, fue esto que les comparto es algo que conversamos con algunos hermanos. Ellos me comentaban que la reacción de Watcher fue decir, si me permiten, estúpido, el evangelio no solamente era para ti. Wow. Fuerte, pero sí. O sea, nos vamos con nuestra rectitud y nuestra doctrina confesional. Wow. Y nos morimos. ¿Y qué? Ya. Para terminar, vamos a decir dos aplicaciones. Primera aplicación. Cornelio llevaba una vida piadosa, pero no conocía a Cristo. Fuera de Cristo no hay salvación. Cornelio no es salvo. Simple. Eso también, un paréntesis para los muchachos que de pronto sean arrastrados por el yugo desigual. Mucho cuidado. Mamá, es que él es un muchacho estudioso, es trabajador. O mamá es una muchacha buena, así que buena familia. Solamente no tiene a Cristo. No tiene a Cristo, no tiene nada. Es nadie. Es un zombie. Sí, muerta, está muerta en sus pecados, muerto en sus pecados. Y se va a meter en eso. ¿No será que no creyente es usted? Mucho cuidado, muchachos, por favor. Nadie puede salvarse por obras ni por justicia propia. Cornelio daba limosnas, ofrendas generosas, tenía buen testimonio, pero si no hubiera conocido a Cristo, ¿cuántos conoce usted así? Llévenles el evangelio. Ah, no, pero es que son muy tradicionales. Llévenles el evangelio. La idea es presentarles la escritura. Mucha gente está aferrada a su tradición, pero no conoce la Biblia. Y lo que conocen es solamente que para defenderse de lo que los evangélicos dicen. Pero de manera personal no la leen. No la leen, no la conocen. Por ejemplo, miren el detalle que hizo Pedro. Cuando Cornelio se arrodilló, Pedro no le extendió la mano y dice, bésame el anillo. No, nada de eso. No, Pedro le dijo, no, levántese que yo también soy un hombre. ¿Sí? Eso hace falta también recordarlo, ¿no? Dios proveyó la manera para que el evangelio llegara hasta su casa. Si alguien es escogido por Dios, hermano, así iba a 50 kilómetros por allá en Jope o en otro lado, el Señor va a enviar a un hijo suyo y que le vaya al evangelio. Está por allá en la vereda de tal, al borde de Cundinamarca, allá le llega el evangelio, hermano. Porque si la persona está escogida por Dios, también han sido escogidos los medios para que esa persona sea salva. Qué privilegio que usted haya sido decretado como ese medio, ¿no le parece? Bueno, Cornelio no fue escogido sobre la base de su piedad, sino por gracia. Todo aquel que ha sido predestinado para la salvación, donde sea que se encuentre, Dios le enviará el llamamiento eficaz en el tiempo que Él ha determinado. Nuestra confesión en uno de sus párrafos dice que así como Dios ha designado a los escogidos para la gloria, de la misma manera ha preordenado todos los medios para ello. ¿Usted cree eso? Bueno, sí, así es. Las iglesias confesionales creemos eso. Entonces sí, es incoherente que no queramos ser esos medios. Segunda aplicación. No fue necesario que Cornelio y su familia y sus amigos se hicieran judíos primero. Hermanos, ojo con los movimientos judaizantes que crecen como una plaga. Realmente lo que hacen es enseñar un evangelio de obras que embuten, ¿me entienden la expresión? Como obligan a la gente, les instan, le meten por los ojos, otra expresión popular, las fiestas judías, el tema de las primicias, los diezmos, Shabbat, y bueno, etcétera, y etcétera. Todo de la ley del antiguo pacto, ¿cierto? Bueno, si alguno de ustedes no comprende todavía bien la aplicación y la diferencia entre leyes ceremoniales, civiles, ¿sí?, y morales, te conviene estudiar esas diferencias. Por lo pronto, eso es importante. Cornelio no tuvo que hacerse judío, porque eso ya no es importante. Solamente Dios tiene un pueblo
Y ese pueblo está conformado tanto por gentiles como por judíos. No hay ningún peaje de nada. Bien, todas las personas pueden llegar a ser hijos de Dios exclusivamente mediante la fe de Jesús. Y fuera de esa fe, no podría haber la señal pública de la profesión de fe, el bautismo. Sí, la familia de Cornelio era piadosa y creyeron, pero toda esa familia fue bautizada porque hizo una profesión pública de fe. Bien, que esa lección nos guarde, hermanos, de predicar el evangelio como con acepción de personas, ¿no? Diciendo, no, esta persona no me gusta, es así. A este sí le hablo porque me cae. No, a este sí le hablo porque le tengo más confianza. A este no le hablo porque... No, porque vaya otro. Dios ya preordenó los medios. Entonces, cuidado, hermanos, no actuemos de esa manera, que eso no es bíblico. Aprovechemos las puertas abiertas. Por otro lado, que el Señor nos guarde de predicar el evangelio como si fuera una lista, ¿no?, de prohibiciones o formas de vida. Es que el cristianismo no es religión, sino estilo de vida. Frases populares que se usan mucho con buenas intenciones, pero están llenas de analfabetismo teológico. El cristianismo no consiste en listas de prohibiciones. O sea, mira, señora o señor, haga esto, esto y esto y esto, repita esto y esto y esto, empieza a hacer esto y esto. No, hermanos, eso es crear moralismos. Enfoquémonos en lo que tanto hemos insistido: la muerte, la vida, la resurrección de Cristo, la fe, el arrepentimiento, la gracia. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Lo demás sería caer en el legalismo o en el moralismo. Y ustedes saben que en nuestra cultura tiende mucho al legalismo. Culturalmente somos legalistas. Eso sí, somos muy pendientes de decir cosas que no se deben hacer, pero de aplicarlas sí que no nos gusta mucho. Dios nos guarde de ese tipo de actitudes. El Señor que llama es el mismo que santificará a quienes atrae hacia Él. Entonces no vamos a cargar a la gente con cosas por hacer. Hablemos primero del evangelio y ya con el pasar del tiempo le enseñamos cómo es la vida de un cristiano, ¿sí? Como siempre vemos en las cartas, se habla teológicamente quién es Cristo, la salvación, la gracia, justificación, y en la última parte de las cartas viene lo práctico. Así es la vida cristiana. Primero vamos con lo importante, que sin esto la gente se puede perder. Lo demás viene después, ¿sí? Enseñamos la vida piadosa en la familia, devocional familiar, la importancia del culto público, el día del Señor, ¿sí? La santificación expresada aún en nuestro vestir, en nuestra forma de hablar, en nuestra administración del dinero. ¿Todo eso hace parte de la vida cristiana? Claro que sí, pero es que usted no va a hablar el evangelio hablando de eso, porque ese no es el evangelio. Eso viene después. Somos salvos por mera gracia. Que aprendamos a que eso es una realidad, hermano, sola gratia. Amén. Oremos.